Bueno, vamos a trabajar en esta segunda parte con los conceptos de salud y enfermedad en la biodecodificación. No en la biodecodificación energética, sino en la biodecodificación, ¿no? La visión de salud y enfermedad de la biodecodificación no es siempre individual, pero colectiva. O sea, que considera que la enfermedad es al mismo tiempo en el interior del sujeto y que al mismo tiempo es compartida, ¿no?, por los demás seres por medio de patrones, no porque dicen que los mismos patrones de pensamientos, de creencias, las mismas maneras de vivir, de pensar, de sentir, crean los mismos estilos de vida, ¿no? Y estos estilos de vida o estas formas de desempeñarse también serán lo que creen los estados de salud y de enfermedad dentro de la persona, ¿no? La biodecodificación sigue manteniendo un poco la enfermedad como una limitación del cuerpo y no como una potencialidad. No se plantea en sí la enfermedad como que puede llevar a la muerte y la muerte como una pérdida, ¿no? Esto también con la biodecodificación energética replanteamos esto, el decir, bueno, la enfermedad no es una limitación en sí, sino que es no como sería un espacio superador. La enfermedad sería como algo que nos permite superarnos, ¿no? O superar ciertos estados negativos que hay en nuestro interior, ¿no? Dice, la enfermedad tiene su propio código biológico que le permite llegar a la salud, ¿no? En cierta manera, busca encontrar el sentido biológico de la enfermedad y no solo como algo externo, sino como un mensaje interior. La enfermedad, entonces, deviene del interior del hombre. Dice, toda enfermedad es reversible. El cuerpo es un autómata y hace lo que se le pide. Este concepto es muy importante porque creer va a lucha contra el concepto médico del hombre biológico, ¿no? O el hombre social, para decir, no, el cuerpo es solo el autómata. No, acá lo que importa es cómo yo veo la realidad, ¿no? Dice, detrás de toda enfermedad se encuentra el inconsciente. Este inconsciente como algo no entendido, como algo cifrado, como algo codificado y como algo programado, como algo que se ha estructurado de esa manera que simplemente hay que desprogramar, desestructurar, reprogramar, cambiar, lo que ustedes quieran, ¿no? El síntoma en sí vendría a ser una expresión de este inconsciente, ¿sí? Entonces, si cambiamos en cierta manera no, nuestro inconsciente o si comenzamos a entender este inconsciente, el síntoma desaparece porque es simplemente una expresión del mismo. Esto viene también de Freud. Freud planteaba este concepto, ¿no? Pero bueno, en su época no supo ser muy escuchado, ¿no? Hasta el día de hoy la ciencia como que lucha mucho con los conceptos de Freud, ¿sí? Y dice, se debe tratar a las emociones y no a las enfermedades. Esto produce un cambio muy fuerte en el criterio médico. Es como decir, no, la biodecodificación dice, bueno, tenemos que trabajar con la causa de la enfermedad. La enfermedad es un fenómeno, es una consecuencia de algo. Nosotros tenemos que entender qué es lo que está causando esa enfermedad. Y lo que causa esa enfermedad es, en cierta manera, ¿no?, una emoción, plantea la biodecodificación. Dice, el punto de conflicto biológico es al mismo tiempo un conflicto emocional, ¿sí? Entonces, en cierta manera, el conflicto biológico me está mostrando, en cierta manera, el conflicto emocional que hay detrás de ese conflicto biológico, ¿no? Entonces, plantea, ¿no?, la biodecodificación que hay dos lógicas. Una lógica que es la lógica del pensamiento, la lógica de la razón, ¿no?, la lógica que nosotros utilizamos constantemente, y la lógica biológica. En la lógica biológica
¿no? Esta es la que nosotros vamos a tomar, ¿no? Como camino, no la lógica racional ni del pensamiento. Esta biodecodificación hace un cambio importante, ¿no? Plantea, bueno, lo importante es que nuestro cuerpo nos habla, ¿no? El cuerpo expresa lo que la cabeza no puede entender. Entonces, nosotros no entendemos muchas cosas, entonces la lógica de la razón, la lógica intelectual, es una lógica tremendamente limitada. Pero el cuerpo habla lo que el pensamiento no logra entender. ¿Sí? El cuerpo nos expresa, nos muestra, nos está diciendo, es como si nuestro cuerpo no entendiera, porque fue programado de esa manera, no todo aquello que funciona de manera incorrecta en el hombre. Entonces el cuerpo nos habla, ¿sí? Dice, el conflicto no debe ser evitado, sino que uno debe adentrarse en el conflicto. Tiene que poner la luz de la conciencia en el conflicto. La conciencia tiene que iluminar el conflicto. Esto plantea la biodecodificación, ¿sí? Es bastante importante, ¿no? Si bien en los criterios, por ejemplo, de Hammer, ¿no? Que dan a partir de sus 5 leyes se va creando esta biodecodificación, ¿no? Se ve que hay una distancia muy grande entre el planteo que va haciendo Hammer y la evolución que va saliendo de ahí, o lo que va como que va regenerando o va produciendo, ¿no? La biodecodificación. Dice, la emoción oculta, ¿no? Es siempre somática, por lo que se manifiesta en el cuerpo. Entonces dice, nosotros guardamos en cada una de nuestras células emociones ocultas. Esto es increíblemente cierto, ¿sí? Increíblemente cierto, todavía no comprobado, pero cierto, el biodecodificador todavía no descubrió cómo la célula es la memoria del cuerpo, cómo la célula es la memoria emocional. ¿Por qué la célula guarda emociones? ¿Cómo las guarda? ¿No? Las guarda de manera físico-química, las guarda en la vesícula dentro de la célula, las guarda en la mitocondria. ¿Dónde guarda la célula? ¿Sí? La conciencia emocional. Bueno, podemos decir a simple vista que la célula vibra. La célula vibra y en esa vibración genera un campo electromagnético. En este campo electromagnético, ¿no? Es donde podemos decir que se guarda la emoción. La emoción entonces está tanto en el interior como el exterior de la célula, en el interior como el exterior del cuerpo, generando un campo vibratorio a partir de esto. Cada célula de nuestro cuerpo, podríamos decir, es un pequeño ser vivo con un campo electromagnético. Si algo vibra, produce un campo electromagnético. Entonces, cada célula del cuerpo tiene una vibración. Hay muchos estudios que se hicieron que cada órgano del cuerpo vibra en determinada frecuencia. Esto que estamos diciendo de la célula no lo dice la biodecodificación, esto lo dice la biodecodificación energética, ¿no? En su planteo que busca tratar de superar este conflicto que tiene, ¿no? La biodecodificación para explicar cómo la emoción se guarda en el cuerpo. Porque sí, o sea, puede verse, la biodecodificación dice, sí, podemos ver, ¿no? Que la emoción está guardada en el cuerpo, ¿no? Y de hecho, podemos decir que cuando, por ejemplo, ¿no? Un animal nace a partir de otro, no solo lleva guardado en su biología, sino en el campo magnético que va generando la biología. Hasta el ADN es magnético. ¿Se entiende esto? Entonces, en el futuro también se verá que el ADN puede ser intervenido de manera magnética, ¿sí? Por suerte hasta el día de hoy no llegó a tanto, ¿no? Entonces, la biodecodificación se basa mucho en el sentido biológico que plantea Hammer. Hammer plantea
que el sentido biológico es un tipo de inteligencia memorizada en nuestras células. La célula, no como un ser con conciencia propia. Esto no lo plantea Hammer, esto lo está diciendo la biodecodificación. La célula es un ser con conciencia propia, lo digo yo justamente, y ¿dónde se guarda esa conciencia? Bueno, ya lo dijimos. La ley del sentido biológico entonces nos abre la comprensión de todo lo que nos rodea y vemos en ella la inteligencia que hay detrás de todo. O sea que detrás de todas las cosas hay un sentido biológico. Todo síntoma tiene un sentido biológico, un sentido intelectual, ¿no? Si estudiamos los planteos de Víctor Frank, ¿no? Víctor Frank también dice que tiene que haber una búsqueda del sentido en la vida del hombre. Y él estudia al hombre en el campo de concentración. Y dice y refiere a cómo el hombre va perdiendo el sentido, ¿no? Y cómo la vida que uno tiene va tomando como diferentes sentidos, ¿no? Entonces, dice, bueno, sentido biológico de la enfermedad, ¿no? Es un sentido no intelectual, es un sentido no codificado, es como una especie de lógica, ¿no? Diferente a la que conocemos. Entonces, el estudio tiene que ir hacia esa lógica, hacia esa cosa que es diferente, una lógica no racional, una lógica que no podemos captar por medio del pensamiento y de la razón, pero que nuestro cuerpo puede leer, ¿sí? Por eso la biodecodificación no quiere hablar de vibración, pero no encuentra el encaje, ¿no? Justamente es en la vibración, ¿no?, donde se encuentra todo este punto. Ya lo iremos viendo, ¿no? La vibración que vaya teniendo, la vibración en la que vibra la célula, en la que vibra el esto, iremos viendo qué va produciendo cada cosa, ¿no? Entonces, ese sentido biológico habla sobre que la célula vibra, ¿no? Y al vibrar tiene su propia lógica, su propia estructura, ¿no? Su propio campo energético. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Levin y el campo, ¿no? La estructura de campo? Bueno, tiene su propio campo energético donde se produce su propia dinámica de elementos que chocan, que se cruzan, que esto, que lo otro, ¿sí? Entonces, la célula es un ser pequeñito de conciencia, ¿no? Y el ser humano sería el conjunto o el campo más grande donde se van encontrando estos pequeños campos de pequeñas conciencias. Entonces, el ser es podríamos decir como una pseudo unidad de campos de conciencia, ¿no? Cada célula es un campo energético, ¿no? Y cada ser humano es un campo energético más grande. Entonces, la célula, el hombre, ¿no?, el planeta, todos siguen los mismos principios. Los tres, ¿no?, son campos energéticos donde la energía se mueve, confluye, lucha, ¿no?, se encuentra, se desencuentra, y todo eso va produciendo efectos o consecuencias. Podemos decir que lo observable es consecuencia de esas luchas de energías que se producen en el interior de la célula, del hombre y del planeta, ¿no? Esas diferencias de energías que vibran en puntos diferentes. Entonces dice, el síntoma tiene una utilidad biológica. Esto es bastante importante, ¿no? Porque hasta ahora se planteaba, ¿no?, el síntoma como algo que no tenía sentido. No. El síntoma viene a producir una recuperación, a regenerar, a trabajar algo, ¿no? Entonces tiene una utilidad biológica, tiene un sentido biológico, ¿no? Un sentido importante, o sea, que toda la enfermedad y tanto el síntoma tienen un sentido importante por lo cual está funcionando de esa manera. Entonces, no es casualidad que, por ejemplo, el enfermo tenga diabetes. En la enfermedad se encuentra el código de la cura. Nos está diciendo, bueno, esta diabetes tiene un sentido biológico.
nos sirve de utilidad. ¿Qué pasaría si el sujeto no tuviera la diabetes? Bueno, el sujeto muere. Entonces la diabetes nos viene como a compensar algo que está mal dentro del sujeto. El sujeto tiene, en este caso, una concepción errada de la vida, por lo cual esta concepción errada de la vida lo lleva, por ejemplo, a tener una diabetes tipo 2, ¿no? Entonces el cuerpo, en cierta manera, con la diabetes, está curando lo que la mente no entiende. Entonces es de utilidad el síntoma y la enfermedad, ¿no? Entonces dice, hay que buscar la coherencia del síntoma. El síntoma no es algo disparatado, no es algo traído de los pelos, no es algo que no tiene un sentido, tiene una coherencia. Toda enfermedad es coherente con respecto a la vida del sujeto. Toda enfermedad es coherente de acuerdo a la conciencia que tenga cada sujeto. Entonces, la enfermedad es una solución a la adaptación de la persona. Entonces, la enfermedad nos permite adaptarnos, ¿no?, a la realidad y no perecer en el intento, ¿sí? Entonces dice, cuando hay una enfermedad hay que preguntarse, ¿para qué sirve la enfermedad? ¿No? ¿Cuál es su lógica? ¿Cuál es su sentido de todo eso? ¿No? Entonces, bueno, eso es el criterio que habla la biodecodificación de lo que sería la salud y la enfermedad, ¿no? Ahora vamos a trabajar lo que es la salud y la enfermedad en la bioenergética, ¿no? Nosotros consideramos que el término salud es un término restrictivo, ¿no? Porque uno percibe la salud desde su estado de conciencia. Entonces, para algunos será saludable, por ejemplo, desayunar un licuado, para otros será saludable comer carne, para otros será saludable vivir de tal o cual manera, ¿no? Entonces decimos, el término salud es restrictivo, ¿no? Y está restringido a la conciencia de la persona. Ahora, el término paradigma nos dice que justamente estos estados de conciencia son compartidos. Las personas, por ejemplo, en una familia suelen compartir los mismos estados de conciencia. Las personas en una cultura tienden a compartir los mismos estados de conciencia. Entonces la conciencia es compartida por todas las personas, ¿no? Haciendo que todos tengan los mismos conceptos de lo que sería la salud. Entonces, la enfermedad no debe ser vista como algo negativo, restringido ni limitante en la vida del hombre, dado que la enfermedad es un recurso de nuestro cuerpo, ¿no? De nuestro cuerpo y de nuestra mente para curarnos y adaptarnos de manera más eficaz a nuestro medio ambiente. Entonces, la enfermedad es una solución a algo que está funcionando mal en la vida del sujeto. No debe ser vista como una limitación, sino como una respuesta a nuestra verdadera limitación, que es una limitación en la conciencia del ser humano. Toda limitación de conciencia producirá una limitación en la manera de vivir del ser humano. Por ejemplo, ¿no? Una persona que come carne, por ejemplo, ¿no? De acuerdo, tendrá una limitación más grande que una persona que come verduras todos los días. La persona que come carne dirá, el que come verdura no tiene la vitamina B12 y no tiene muchas proteínas, ¿no? Pero bueno, eso es parte de la construcción que hace cada uno. La verdad es que el cuerpo para digerir la carne necesita muchísimas más horas que para digerir la verdura, y la digestión de la carne se produce por putrefacción y la digestión de la verdura por fermentación. Esto significa que es mucho más limitante, trabajoso, dificultoso para nuestro cuerpo comer carne que comer verduras, ¿no? Entonces, la enfermedad no es
consecuencia, sino es causa de un estado de conciencia, de un estilo de vida, de una posición del sujeto ante la vida, ¿sí? Entonces, por lo que el sujeto tiene que trabajar en entender y curar la causa y no disminuir o tratar la enfermedad. Este es el planteo que hace la biodecodificación, es un planteo que busca en cierta manera el lograr un aprendizaje activo dentro de la vida de la persona sin necesidad de que tenga que enfermar. Nosotros decimos que la enfermedad en el hombre es una dificultad en su aprendizaje de vida, ¿no? Entonces, mientras la persona más aprende de la realidad, más puede romper esas limitaciones que tiene en su interior. Esas limitaciones son en su conciencia. Entonces podemos decir que la conciencia siempre busca aprender. Entonces el ser es siempre un ser de conciencia que busca aprender. Planteamos la enfermedad como el resultado de un conflicto entre lo interior y lo exterior, ¿no? Donde lo exterior es un reflejo de lo interior, ¿sí? Entonces, en el fondo, todo conflicto de la enfermedad es en sí interior y la enfermedad es una dificultad para lograr, ¿no? Unir esas cosas que están fragmentadas y separadas en el interior de la persona. También decimos que el cuerpo es un autómata, una máquina, ¿no? Este es nuestro ser externo, nuestro ser interior es la conciencia. La conciencia no es un autómata, ¿no? Y nosotros no somos nuestro cuerpo, sino que somos la conciencia que habita en nuestro cuerpo. Esto hace un cambio en el paradigma y en la concepción del hombre. Un hombre no es su biología, no es un ser social, no es un ser económico, no es un ser político, no es un ser de ninguno de esos tipos, sino que es un ser de conciencia. La conciencia es la causa de todas esas cosas y el efecto, lo que vemos es un sujeto de ese tipo. Entonces, todo proceso de salud y enfermedad es un proceso en la conciencia humana. Ahora, el cuerpo, nuestro cuerpo, nuestra parte biológica, decimos, es la parte más inconsciente dentro de la conciencia. Y todo síntoma es parte de la necesidad de hacer consciente lo que está en esa parte inconsciente de nuestro cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo nos quiere mostrar cuando enferma que hay algo que no está bien, ¿no? Entonces, algo que es necesario hacer consciente, ¿sí? El cuerpo siempre se mantiene bajo el umbral de conciencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo es dirigido y manejado por lo que sería el sistema nervioso vegetativo o el sistema nervioso vago, o también conocido como sistema nervioso simpático o parasimpático. No, este sistema nervioso simpático o parasimpático es lo que hace que el sujeto pueda percibir emociones, ¿no? Y justamente como vienen de las reacciones de este sistema, podemos decir que estas emociones pertenecen, ¿no? Y son causadas por el sistema simpático y parasimpático del cuerpo. Planteamos entonces todo esto también, entonces, si la inconsciencia o los sistemas biológicos que responden a lo inconsciente dentro del hombre no son guiados por los sistemas simpáticos y parasimpáticos, tenemos un planteo de la conciencia desde otro lugar donde la planteamos, ¿no? Como pertenece a lo que sería, a lo que es dirigido por nuestro sistema nervioso central y sobre todo por los sistemas corticales, porque estudiaremos después que hay otro tipo de conciencia y hay otros tipos de conciencia. Entonces referiremos a la conciencia, no como este sistema nervioso central, como el sistema nervioso cortical, ¿sí? La salud y la enfermedad no son opuestos,
sino que son complementarios. La enfermedad viene a romper el falso equilibrio, ¿no?, que ha logrado en cierta manera la salud. La salud entonces es un equilibrio o una homeostasis dada que se mantiene estable. Entonces la enfermedad viene a romper ese equilibrio y esa homeostasis dentro del hombre. Entonces, todo concepto de salud será siempre un deseo o una aspiración de cierto equilibrio que se considerará como esperable. Entonces, esperamos cierto equilibrio, ¿sí? Entonces, la enfermedad viene a compensar la falta de equilibrio interior, ¿no?, y permite mantener la vida. Es muy importante entender esto porque el trabajo de nuestros sistemas inconscientes, de nuestros sistemas biológicos, es mantener la vida, o sea, sobrevivir, ¿sí? Entonces, cualquier persona que se mantenga en el inconsciente o que viva desde su inconsciente corporal o que viva desde su cuerpo, será una persona que está trabajando en la sobrevivencia, ¿sí? En principio de la enfermedad el principio de la enfermedad es siempre sostener la vida, o sea, sobrevivir. Toda enfermedad es el resultado de la inhibición del verdadero sentido de la vida. El verdadero sentido de la vida no es sobrevivir, sino que es existir. Existir y vivir son cosas diferentes. Cuando hablamos de vivir o de sobrevivir, estamos hablando de un sujeto que se adapta al ambiente exterior, ¿sí? Y cuando hablamos de existir, hablamos de un sujeto que moldea su exterior en base a su interior. Es un sujeto creador de su realidad, un sujeto capaz de cambiar la vida que hay en el exterior, ¿sí? Entonces vamos a separar lo que es un ser consciente de un ser inconsciente. El ser inconsciente solamente se adapta al exterior y a las condiciones del exterior. Por eso toda enfermedad del cuerpo es siempre una adaptación del cuerpo al exterior, a las condiciones externas, ¿sí? A diferencia de la conciencia. La conciencia entonces busca existir, mientras que en la inconsciencia se busca sobrevivir, ¿no? Entonces referimos a esto con el sentido de que hay que encontrar el verdadero sentido de nuestra existencia. Nuestro sentido no es adaptarse a la realidad ni sobrevivir. Planteamos que el hombre no es un ser reactivo a su ambiente, sino que es un ser creador de su realidad. Entonces, el sujeto consciente crea su realidad. El sujeto inconsciente es reactivo y se adapta a la realidad. Entonces vive en el inconsciente de su cuerpo. Las emociones, por supuesto, entonces son el lenguaje que expresa este cuerpo. Ya lo iremos estudiando en profundidad. Estas son inconscientes y se encuentran codificadas. Todo conflicto en el hombre es en sí un conflicto de elección. ¿Qué significa que el conflicto del hombre es un conflicto de elección? No, es un conflicto de elección porque el sujeto, sin darse cuenta, en cada conflicto tiene una disyuntiva entre dos posiciones o más posiciones, donde el sujeto tiene que elegir, ¿no? Pero no entiende. Cuando el sujeto no entiende ni se hace responsable de sus elecciones, escuchen bien, cuando el sujeto no se hace responsable de sus elecciones, el síntoma es el mensaje que nos está mostrando, no nuestras malas elecciones, ¿sí? Entonces, la enfermedad es una enfermedad que deviene de la elección y de la posición que el hombre toma ante la vida. El sujeto, para sanar internamente, no tendrá que aceptar, entender y responsabilizarse de sus elecciones.
Ustedes me dirán, ah, no, pero si yo tomo una pastillita y sano. Sí, sana tu cuerpo, pero la enfermedad va a expresarse en otro punto de tu vida. Entonces no se puede sanar la enfermedad, el efecto, ¿no? Sin trabajar la causa. La causa de la enfermedad es una posición y una elección del sujeto ante la vida, ¿sí? Si la enfermedad se sostiene, es porque el hombre mantiene su posición. La posición del hombre se mantiene, entonces toda enfermedad que siempre nace del interior del hombre, ¿no? Y es consecuencia de su posición, no se podrá resolver. Si el sujeto acepta, entiende, se responsabiliza y cambia su posición interior ante la vida, entonces la enfermedad dejará de expresarse, ¿sí?